Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy retomamos los videos de farmacología veterinaria y volvemos donde estábamos, en los antimicrobianos que inhiben la síntesis de proteínas. Ya estudiamos lo que son las tetraciclinas, también ya vimos los aminoglucósidos y también el grupo de los fenicoles. El día de hoy estudiamos a los macrólidos. Y les comento que estos macrólidos, junto con las lincosamidas y las streptograminas, forman un grupo de antibióticos conocidos como grupo MLS, que aunque diverso en la estructura química que posee cada uno, comparten características comunes, por ejemplo el mecanismo de acción, el espectro antibacteriano y propiedades farmacológicas. Bien, entonces empezamos con estos macrólidos con algo de historia. Pues bueno, la eritromicina es el primer macrólido descubierto en el año de 1952. Quien logró tal hazaña fue Emanuel Alexander Maguire y sus colaboradores. Sucede que esta eritromicina es un producto metabólico de una cepa de la Streptomyces erytherus y actualmente se la utiliza como un tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, también para problemas de la piel y de tejidos blandos, siempre y cuando sean causados por organismos susceptibles. Especialmente les comento que esto se utiliza en pacientes alérgicos a las penicilinas. Y aquí hay una pequeña imagen de esta cepa. Y pasemos a lo siguiente. La némesis de todos, la estructura química y también la clasificación. Aquí les presento a la eritromicina y aquí les presento a la claritromicina. Y en este cuadro observan la clasificación de estas. El término macrólido se aplica a la estructura constituida por un anillo lactona macrocíclico. Este grupo de lactona es este. Son quizá fármacos, son estos los fármacos más utilizados en clínica aviar y por lo tanto son los más estudiados en esta especie. Esta lactona macrocíclica es esta. También se encuentran entre 2 a 3 desoxiazúcares, 1, 2 en este caso. Tienen un mecanismo de acción común, esto es para todos los macrólidos, y una actividad antibacteriana elevada contra gram positivos. Tenemos antibióticos clásicos, como la eritromicina, que es este. Les muestro las partes de esta. Como ya mencionamos antes, está formado por esta lactona macrocíclica y sus 2 desoxiazúcares. Del otro lado tenemos a la claritromicina, igual con sus 2 desoxiazúcares. Observen que la diferencia es mínima. La única diferencia entre estas dos es esto. Es este grupo metilo. Entonces la claritromicina se la sintetiza a partir de esta eritromicina. Bien, una vez que han visto esto, lo siguiente es aún más fácil, porque les comento que estos macrólidos son bases débiles, presentan mayor actividad en medios ligeramente alcalinos y se reducen pHs por debajo de 7. ¿Y dónde encontramos pHs debajo de 7? Por ejemplo, en el buche, la molleja, en el rumen en los rumiantes, en el estómago en los monogástricos, el estómago simple, en exudados orgánicos también. En todos estos, los pHs
son considerablemente ácidos. Y los más susceptibles a estos pHs son justamente la eritromicina, porque los macrólidos más recientes son más resistentes a estos pHs. Por ejemplo, la claritromicina, la acitromicina y la tilosina junto con la tilmicosina resisten mucho mejor estos pHs. Bien, y justamente estos que les acabo de mencionar son los más utilizados, pero se los dejo estos como parte de la clasificación. Recuerden, eritromicina, claritromicina, acitromicina, la tilosina y la tilmicosina son los fármacos de este grupo de macrólidos más utilizados. Bien, entonces recuerden que tenemos los que tienen 14 átomos de carbono, 15, 16 y los no clasificados. Y aquí lo pueden ver ustedes. Y los macrólidos que tienen uso exclusivo veterinario son la tilosina y la tilmicosina. Estos fármacos se los mencionan a un médico humano y seguramente no las ha escuchado. Tienen una estructura también similar a la eritromicina. La tilmicosina, esta tilmicosina se obtiene a partir de la tilosina. Bien, entonces, una vez que ya hemos dado todas estas pautas, pasemos a la siguiente diapositiva, en lo que son los mecanismos de acción. Y esto ustedes se lo conocen bastante bien. El ribosoma. Una vez más, la subunidad mayor, la 50S, la subunidad menor, la 30S. Y en este caso, ¿dónde creen que actúa? Pues les comento que actúa al igual que el cloranfenicol, bloqueando la síntesis de proteínas mediante la inhibición de la translocación por unión reversible a la subunidad ribosómica 50S, inhibiendo esta enzima, la peptidiltransferasa, de esta subunidad. Entonces, esto no es complicado y esto es algo que comparten. Por ejemplo, las lincosamidas también tienen este mismo sitio de acción. El sitio de unión de estos macrólidos, recuérdenlo, es el mismo que con el cloranfenicol y las lincosamidas. Por lo que estos tres grupos de antibióticos, si tienen el mismo sitio de acción, interfieren unos con otros. Entonces, en vez de que exista un sinergismo, existe un antagonismo por esa competitividad que existe. El efecto, en este caso, es reversible sobre esta peptidiltransferasa. Hace que la mayoría de los macrólidos en concentraciones terapéuticas actúen como bacteriostáticos debido a que es reversible. Aunque dependiendo de las concentraciones, les comento por ejemplo que la eritromicina puede actuar como bactericida contra algunos microorganismos. Entonces esto tiene bastante relatividad. A diferencia del cloranfenicol que ya estudiamos, este tiene afinidad solo a ribosomas bacterianos, convirtiéndolos en una opción relativamente segura. Y recuerden ustedes, el cloranfenicol incluso llegaba a lo que son los ribosomas de las mitocondrias. En este caso no, son más seguros. Son eficaces contra las gram positivas y también sobre los micoplasmas. Se informan que se acumulan hasta 100 veces más en el interior de gram positivos que en gram negativos, por lo que su actividad es limitada contra estos gram negativos debido a eso. Ahora veamos lo que son las resistencias. La resistencia a los macrólidos es relativamente frecuente en muchos patógenos
y puede aparecer incluso durante el tratamiento. Generalmente es mediada por estos plásmidos. A causa de alteraciones ribosómicas, estas modificaciones dan lugar a los siguientes procesos. Por ejemplo, una disminución de la cantidad de macrólidos que entran a las bacterias. Esto es más común en gram negativos, porque este fármaco tiene dificultad para atravesar las membranas. También en la síntesis de enzimas que hidrolizan a estos fármacos. También a la modificación de la subunidad 50S. Esto es causada por la transferencia de plásmidos que contienen este RNA. También se puede observar lo que son las alteraciones estructurales de los receptores ribosómicos y también una parte desarrolla resistencia debido a una inactivación enzimática por esterasas. Les comento que hay resistencia cruzada con fármacos como el cloranfenicol y las lincosamidas, ya que tienen sitios de unión en el receptor ribosómico similares. Hay ciertos microorganismos que desarrollan resistencia más fácilmente, por ejemplo los Bacillus subtilis, el Streptococcus pyogenes e incluso la E. coli. Aquí continuamos con la farmacocinética. Como siempre, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. La mayoría de estos macrólidos se absorbe bien por vía gastrointestinal o parenteral. Esta eritromicina, específicamente esta, se absorbe fácilmente en la primera porción del intestino delgado, pero el compuesto básico es inactivado por el ácido gástrico. Recuerden bien, esta eritromicina es la más susceptible al pH, por lo que se administra en presentaciones con cubierta entérica, que se disuelven en el intestino. La presencia de alimento modifica de forma notable su biodisponibilidad. La administración intramuscular, en cambio, es dolorosa y provoca irritación tisular. Debido a eso se prefiere usar la vía intravenosa. En cambio, la claritromicina es el macrólido de mejor absorción digestiva. Esto se debe a que es muy estable en medios ácidos. En ayunas su biodisponibilidad es del 75% y con alimentos es del 50%. En caso de la tirosina, se usa sobre todo junto al tartrato, se absorbe bastante bien en el intestino y el fosfato de tirosina se utiliza para lo que son administraciones intramusculares. Esto que escuchan de tartrato y de fosfato lo van a ver en las presentaciones comerciales. Esto ya viene preparado. La liposolubilidad alta es parte de su distribución. Logran concentraciones antibacterianas en casi todos los tejidos, justamente debido a esa liposolubilidad, pero no llegan a lo que es el cerebro y el líquido cefalorraquídeo en cantidades suficientes. Su biotransformación, o sea, su metabolismo, por ejemplo, la eritromicina se concentra en el hígado y puede inactivarse por desmetilación. La eliminación de estos se produce fundamentalmente a través de la bilis y solamente entre un 3 a 5% a través de la orina. Entonces tenemos la predominancia de este tipo de excreción por la bilis. Presentan un ciclo enterohepático y con eso me refiero, como ya vimos antes, cuando es eliminado por la bilis a la primera porción del intestino delgado, lo que conocemos como duodeno, y a partir de ahí una parte es reabsorbida y dirigida una vez más al hígado,
donde puede metabolizarse aquella parte que no ha sido metabolizada una vez con el citocromo P450. Los macrólidos de última generación, como la acitromicina y la claritromicina, como ya mencionamos antes, y esto es algo que tienen que recordar, son más estables frente al pH ácido, ofrecen elevada biodisponibilidad tras su administración oral y una semivida plasmática mayor, alcanzan concentraciones mucho más altas en tejidos. Bien, entonces pasemos a lo siguiente, lo que es su toxicidad. El uso de estos macrólidos puede verse afectada en herbívoros como caballos, conejos, en los cuales provoca desequilibrio en la flora gastrointestinal y una posterior diarrea, que a menudo son letales cuando se administra por esta vía, por la vía oral. Cuando se usan por vía intramuscular, provoca dolor e inflamación en el sitio de inyección. Por otro lado, se ha descrito la aparición de dermatitis de contacto por tirosina y también por la espiramicina en veterinarios y ganaderos, por lo que es aconsejable evitar el contacto con estos antibióticos con la piel. La tilmicosina tiene toxicidad cardíaca elevada, sobre todo en especies como cerdos, cabras, pesos y caballos, cuando se lo administra por vía intramuscular. Esto se debe posiblemente a que provoca un brusco descenso de los niveles de calcio. La eritromicina en dosis terapéutica por vía intravenosa o vía oral ejerce una marcada influencia sobre el complejo motor migratorio del intestino delgado. En peso, la motilidad basal no retorna por horas y la incidencia de vómito es alto. Esta es una causa por qué la eritromicina causa este tipo de vómitos en los pesos. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. Interacción con otros fármacos. La eritromicina puede potenciar el efecto de otros fármacos por lo que es la inhibición del metabolismo hepático por el citocromo P450. Está contraindicada su administración conjunta con corticosteroides, con la digoxina, la teofilina y la warfarina. Este efecto es casi inexistente en los nuevos macrólidos, eso es algo que tienen que tomar en cuenta. La combinación de diferentes macrólidos entre sí, o de macrólidos con lincosamidas o cloranfenicol, tienen un efecto antagonista, lo que ya dijimos antes. La combinación con la benzilpenicilina o rifampicina tiene efectos sinérgicos. Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente, a las indicaciones terapéuticas. En el caso de bovinos, cerdos, pesos, caballos y aves. En general, la aplicación clínica de los macrólidos suele ser útil en casos de neumonías, infecciones del tracto respiratorio superior, el tracto genitourinario, de los tejidos blandos, especialmente aquellas que han sido causadas por gram positivos y anaerobios. La eritromicina es una alternativa eficaz a la penicilina en el tratamiento de las infecciones debidas a gram positivos resistentes a los beta-lactámicos o por el tratamiento de los animales alérgicos a estos antibióticos, a estas penicilinas. Es una alternativa a la ampicilina o a la amoxicilina en el tratamiento de la leptospirosis y a las tetraciclinas en el tratamiento de algunas rickettsiosis. Tiene también aplicaciones en el tratamiento de diversas infecciones debido a estreptococos, a estafilococos en perros y gatos. En lo que son los bovinos, es preferible siempre recurrir a la vía intramuscular, estamos hablando del caso de la eritromicina, evitar la vía gastrointestinal. Es útil para el tratamiento de neumonías bacterianas
pasteurelosis y para el complejo respiratorio bovino. En el caso de cerdos, se ha utilizado para el tratamiento de la erisipelosis e infecciones respiratorias por el Streptococcus, también en casos de Pasteurella y micoplasmosis. En caso de micoplasmosis, es útil siempre y cuando se pueda neutralizar ese mal sabor que tiene. Ahora, en cuestión de los pesos, la eritromicina está indicada para el tratamiento de piodermas por estafilococos, infecciones respiratorias por micoplasmas y diarreas por lo que es el Campylobacter. En los equinos, en los caballos, está indicado para el tratamiento de neumonías, en potros por Rhodococcus equi y en infecciones en potros. Ahora, por último, tenemos a las aves. En las aves tiene gran afinidad por el material lipídico de la yema del huevo, esto en ponedoras o en reproductoras, desde donde se absorbe con lentitud hacia el saco vitelino. Esto produce una distribución constante hacia el organismo del pollito, por lo que es particularmente útil si se considera que esta es la principal vía de infección por los micoplasmas. Entonces, este antibiótico y esta familia en general es bastante útil para el control de estos micoplasmas. La claritromicina fue aprobada en la década de los 90 por la FDA como un promotor de crecimiento. En la actualidad no estoy al tanto si todavía se está manteniendo este uso. La tirosina no es tan activa como la eritromicina contra la mayoría de las bacterias, excepto contra los micoplasmas. Es debido a eso que la tirosina, debido a que tiene mejor control que otros fármacos de este grupo, se la utiliza bastante en este tipo de casos. Tiene una mayor actividad y debido a eso está recomendada. En pesos, esta tirosina tiene aplicación en el tratamiento de infecciones tales como abscesos, tonsilitis, traqueobronquitis, neumonía y piodermia. La tilmicosina es un derivado de la tirosina, con una actividad intermedia entre la eritromicina y la tirosina. Es especialmente efectiva contra especies de Pasteurella y también se la puede usar también contra los micoplasmas, ya sea por ejemplo un micoplasma gallisepticum. Y con eso terminamos el tema de macrólidos. Agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video.